Muy bien. Iniciando el primer módulo de trabajo, el cual tenemos que entender que estas ciudades sustentables es un concepto pionero y es un concepto que viene desarrollando desde una perspectiva del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID, del Banco del BID. La cooperación internacional se ha dedicado a pensar cómo intervenir las ciudades a nivel latinoamericano, cómo aportar desde el punto de vista del pensamiento, desde el punto de vista de las obras, de las acciones. Y hay una metodología que ha venido desarrollando en el interés de cada una de estas cooperaciones. El BID, por su parte, se casa con un cierto modelo de atención, de intervención. Así vamos a ver más adelante cómo otro banco que se llama CAF se interesa por otros temas, ONU Habitat y un sinnúmero de agencias de cooperación se involucran en diferentes temas para el desarrollo de sus ciudades. Cuando hablamos del banco estamos hablando de financiamiento. Cuando hablamos del banco estamos hablando de financiamientos soberanos. Los préstamos soberanos son grandes préstamos que entregan al Estado para grandes construcciones, grandes obras para que se puedan desarrollar. Tuve la oportunidad de participar en el proyecto Cañas Iberia, tuve la oportunidad de participar de algunas auditorías de factibilidad social en proyectos de infraestructura vial. Eso me lleva a pensar también de cómo se está pensando la ciudad desde el punto de vista participativo, desde el punto de vista de los derechos humanos, de la justicia social. No es tan solo un tema sustentable, amigable con el ambiente. Y eso aquí el banco lo deja muy claro. No estamos hablando tan solo de amistad, de ser amigos de la ecología, del medio ambiente, sino que aparecen otras variables que también tienen que ver con el tema de la sustentabilidad. Vamos a ver cuáles son estos conceptos que se están manejando. Aquí vamos a trabajar dos puntos, más o menos los rubros que se están manejando a nivel de banco y segundo, la metodología de cómo se debe pensar esta ciudad y cómo lo están haciendo. Eso es importante. Muy bien. Vamos a ver en la presentación. El banco llama a este modelo ciudades emergentes y sustentables, donde desarrolla tres grandes polos, tres grandes pilares, tres grandes fases, pónganle los nombres que ustedes estimen conveniente, pero son tres líneas completamente radicales en cuanto al financiamiento de lo que puede estar operando el banco. CES, ¿qué significa CES? Ciudades emergentes y sustentables. Entonces, tenemos el pilar de desarrollo urbano. Este pilar habla de la convivencia, de la movilidad que tiene la ciudadanía de un lugar a otro. Esto es el tema de la conectividad. Eso nos va a llevar al tema de la seguridad. Nos va a llevar a un concepto de salud, nos va a llevar a un concepto de pobreza. El concepto urbano no radica tan solo en un tema de infraestructura. Y eso el banco lo tiene más que claro. O sea, cuando hay una infraestructura, hay un cambio de acceso a los servicios, hay un cambio en el transporte público, hay un cambio en la economía local, en la economía nacional. Por eso es importante cuando nosotros nos sintamos protagonistas de estos cambios, de entender de que lo que está pasando, el progreso que está pasando es también parte de este desarrollo. Cuando escuchamos a periodistas entrevistar y hay una queja de un conductor y hay una queja, digo, tranquilidad, por favor, tranquilidad, esto es parte del proceso, del progreso, del desarrollo, donde tenemos que ir entendiendo que somos parte, somos protagonistas del daño, somos protagonistas de las presas, somos protagonistas de que esperamos que alguien nos solucione esto. Sin embargo, el tema urbano, el tema que tiene que ver con transporte, tiene que ver con el análisis de la movilidad de las personas. Nuevos puentes, ya conocemos bastantes casos, he podido escuchar nuevas carreteras, desde construir una parada de bus hasta construir una supercarretera de primer mundo, todas esas son acciones para el desarrollo que tienen que ver con el impacto urbano, desde un jardín,
desde un paso bajo nivel o sobre nivel. Todo tiene que ver con el impacto que está teniendo hoy la ciudad. Otro elemento importante que debemos destacar es el pilar de la sostenibilidad fiscal. Uno de los grandes esfuerzos que ha hecho el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, es trabajar en la calidad del gasto público, en la transparencia, en auditorías operativas, en auditorías directivas, en auditorías que tienen que ver también con riesgos estratégicos, en materia de riesgos, la gestión que tiene que ver con el proceso de transparencia de los gobiernos, el plan fiscal, de cómo se están pagando los impuestos, el tema presupuestario. Eso es elementos claves que han ido de la mano del proceso de infraestructura, y no tan solo estoy hablando a nivel local, sino que es un fenómeno que se está dando a nivel latinoamericano. No es coincidencia que existan grandes políticos acusados de malversación de fondos, ya que los sistemas de control cada vez se cruzan mejor, y es lo que se llama en la minería de datos, empiezan a escarbar datos con estos software y van encontrando los diferentes delitos que se han producido en materia fiscal. Por eso van a seguir apareciendo, van a seguir encontrando diferentes escenarios delictivos en materia fiscal donde la antigua praxis, estamos hablando antigua hace 20 años, no es la misma que hoy se ejercita. Hoy día están investigando en materia de tecnologías e información. Estudiar ingeniería hace 10 años es lo mismo que estudiar ingeniería informática hoy. Son cambios que se van dando en términos de seguridad, en términos de mejoras tecnológicas. Eso tiene que ver también con esta materia fiscal. Vamos a un tercer pilar, que es el ambiental y cambio climático. Es el banco también preocupado por este desarrollo de sustentabilidad en el mundo del agua, en el mundo de la energía, en el mundo de la vulnerabilidad de los recursos naturales, de cómo se trabajan también las materias primas para el desarrollo. Entonces, ok, pero pregúnteme, don Cris, ¿cómo empezamos a visualizar esto? ¿Qué hay que hacer para entender una ciudad sustentable? Vamos a ver una metodología del banco, a ver qué nos presenta. Cuando las fases, y aquí junto un poco la reflexión del banco con lo que hemos venido investigando, el concepto de la regeneración de una ciudad sustentable. El banco nos invita a pensar de que existe una fase de preparación. ¿Qué significa? Buscar los profesionales correctos, saber cuáles son los alcances, los límites que voy a tener. Hay un primer momento en estas fases que es una etapa diagnóstico. Todo proyecto, todo estudio debe tener un diagnóstico. Dicho de otra forma, cualquier intervención debe mantener un proyecto, una línea base, y a partir de ahí que nos sirva para conocer, y no tan solo para conocer, sino que también para comparar el avance que ha tenido respecto a esta línea base. El diagnóstico se toma para tomar decisiones operativas, estratégicas y directivas, pero también es muy importante que hacer diagnósticos en nuestra realidad profesional para entender de que tenemos que establecer líneas base. De esa es la única forma en que también nos va a servir de referencia para establecer metas en otras materias e indicadores en otras materias. Importante conocer el diagnóstico como línea base. La segunda fase es que en este diagnóstico todos los problemas no tienen el mismo grado de importancia, el mismo grado jerárquico. Por eso hay que aprender a priorizar técnicamente, profesionalmente. Hay un principio en planificación que debemos aprender. No todo es importante y no todo es urgente. Debemos reconocer las cosas que son urgentes, las cosas que son importantes. Así también que debemos reconocer los riesgos, que hay alto riesgo, un riesgo medio y un bajo riesgo. De esa forma tenemos que ir concibiendo la idea de priorización. Un tercer elemento es, una vez que hemos definido la priorización, tenemos que establecer el plan de acción según cada área estratégica a definir. Perfecto. Eso es lo que les estoy mencionando, es mera metodología, es pura metodología de trabajo. Enseguida tenemos que identificar un concepto de preinversión, o sea, este plan de acción, esta priorización, ¿cuánto me va a costar? Eso es muy, muy importante. Si hay una debilidad a nivel de academia, no me voy a referir a la Universidad Castro Perazo, sino que me voy a referir a la academia, ¿verdad?
que cuando me encuentro en la calle con profesionales jóvenes no saben cuánto cobrar, no saben cuál es el valor de su trabajo. Hay que aprender a costear el valor que significa nuestro trabajo dentro del mercado. Enseguida viene una etapa de monitoreo, saber dónde empezamos, saber dónde terminamos, importante. Y finalmente la etapa de inversión. Estas se caracterizan porque hay un núcleo metodológico en el cual tenemos que aprender a desarrollar los paso a paso, las diferentes realidades, estamos hablando de zonas urbanas, zonas rurales, diferentes elementos que van a ver desde el punto de vista metodológico. Lo segundo, tenemos que nos va a hablar de la preinversión y monitoreo como una gestión financiera. Eso es muy importante, que entender que hay una gestión financiera que hay que hacer en todo proyecto, y eso involucra también una gestión política, saber dónde tengo que poner los recursos, con qué tengo que relacionarme, informar y concientizar el proceso que estoy desarrollando. Y finalmente es el proceso de ejecución, donde estamos invitados a ser protagonistas de este proceso.